La mañana del día de hoy, la segunda sesión de nuestra serie que hace 8 días iniciamos, la cual titulamos Restaurando Relaciones Rotas en el marco de 2 Corintios capítulo 7, versículos 1 al 16. Y es que, hermanos, el pasaje que acabamos de leer es un pasaje bien profundo, bien interesante y además muy relevante para nuestra iglesia, para Santa Gracia. Y quiero ayudarles un poco, sobre todo a quienes no vinieron la sesión pasada, el culto pasado. Y es que nuestro contexto en particular es una relación tensa, es una relación que está, pues, digamos que pasando por no un muy buen momento. ¿Y cuál es la relación que no está pasando por un muy buen momento? Es el pastor, el apóstol Pablo, con la membresía de la iglesia local de Corinto. Hay aquí una relación que se había roto en realidad de forma significativa y terminó dejando consigo toda esta situación pues un final feliz, un final agradable. Hay una restauración entre ambas partes. Recordemos por qué se habían peleado o por qué estaban en discusión. Lo que está sucediendo es que el apóstol Pablo escribe una serie de cartas. Nosotros solamente tenemos 2 hoy, al siglo XXI. Pero hay más cartas que se escribieron de las cuales no hay registro. La primera de ellas, primera a los Corintios, es una carta exhortativa. Recordemos que la iglesia en Corinto es una iglesia, como muchos creyentes el día de hoy, bastante inmadura. De esas que dicen que lo saben todo, pero en realidad no lo ponen en práctica. Y los hermanos estaban en división, en contiendas, en pecado sexual, practicando paganismo, idolatría, no se entendían entre ellos, mejor dicho, una serie de situaciones que el apóstol entra a intervenir. Después de haber estado con ellos 1 año y medio, casi 2 años, él recibe noticias de parte de los de Cloé, les redacta la carta, los exhorta con mucho amor. Hay bastante pecado sexual dentro de la iglesia, gente soberbia, gente arrogante, que no reconoce la autoridad del pastor. En ese orden de ideas se dividen, el pastor les exhorta y lo que sucede es que los hermanos, en vez de tener un corazón como corresponde, decir: pastor, no sé nada, vengo a aprender, soy humilde y acepto la carta, estamos en pecado. No, los hermanos se endurecieron de soberbia y rechazan en alguna medida la exhortación. En ese orden de ideas, el apóstol les escribe una segunda carta, hermanos, que no es la que estamos leyendo, no es la que estamos estudiando, es una carta entre la primera y la segunda a los Corintios, una carta anónima que es un poco más severa. No anónima, sino no la tenemos, no hay registro histórico de ella, pero es una carta un poco más fuerte. En esa carta, que es un poco más fuerte, el apóstol la escribe porque él identifica, iglesia, que la iglesia en Corinto, en vez de recibir las exhortaciones de su pastor apóstol, lo que hacen es que se permiten entrar a la iglesia local de Corinto falsos maestros y profetas, que les dicen cosas como: oiga, tenaz esa carta y tenaz esa doctrina de Pablo, y cómo les habla así, y cómo es posible que exhorte el pecado de ese bebé que está viviendo con su madre, y eso así, esa disciplina eclesial y esa doctrina y eso. Los hermanos de Corinto permitieron que falsos maestros entraran a la iglesia a murmurar, y ninguno se puso en pie a defender a su padre espiritual, a ese pastor y apóstol que dedicó tiempo y amor. Ninguno refutó, ninguno dijo: qué pena, pero de él no hable así porque no es justo y él nos está exhortando. Ninguno dijo nada. Al contrario, se unieron a los falsos profetas, cuestionando la integridad del apóstol Pablo, la predicación del evangelio del apóstol Pablo, la disciplina eclesial que predicaba el apóstol Pablo, e incluso se metieron con su apariencia física. Esto le da tanta tristeza al apóstol Pablo
No de su apariencia física, ni eso es lo de menos. De hecho, acabamos de leer, él dice, yo he tenido aflicciones de afuera tan duras, pero no me mueve eso. Estar en prisiones, recibir pedradas, odio de la gente no creyente o de los falsos maestros, a mí eso no me duele. Les dice, me duele demasiado que ninguno de ustedes sea leal conmigo y me defienda. Qué triste. Qué triste que yo los pastoreo y ustedes en vez de bajar la cabeza, terminen haciendo lo que hicieron. Entonces el apóstol les escribe una nueva carta de la que no tenemos registro y es tan fuerte la carta que lo que hace el apóstol es que se va para otro lado y no quiere volver. Él no quiere ir en ese momento a llevarla personalmente o a hablar con ellos porque le duele. Entonces envía a Tito. Y en ese transcurso de Tito, llegar a la iglesia local de Corinto, el apóstol se va para otro lugar a predicar, pero no puede predicar bien, él no está tranquilo. Dice ahí la escritura que él no puede predicar al punto de que él está pensando en Tito, está pensando en Corinto, y él está pensando que cuál es la reacción de Corinto cuando llegue Tito. Ya recibieron la primera carta a los corintios, recibieron de la que no tenemos registro, que era fuerte. Él está preocupado porque él piensa y dice, es probable que no reciban bien a Tito, es probable que la iglesia se acabe, es probable que esta gente, después de todo lo que yo les di, terminen odiándome. Al punto que no puede predicar en dicho lugar. ¿Qué hace el apóstol? Él le había puesto una cita a Tito para encontrarse con él y cuénteme cómo le fue con Corinto. No se aguanta y se va a buscar a Tito. Lo que encuentra es maravilloso y le da tranquilidad, ya lo leímos. Se encuentra con Tito y Tito le cuenta, paz, apóstol, se arrepintieron. Me abrazaron, reconocieron su pecado, le mandan excusas, lloraron. Y están muy tristes porque le fallaron al Señor y le fallaron a usted como pastor y quieren su presencia, lo solicitan. Esto suscita en el apóstol Pablo una alegría. Porque él tenía ansiedad, no podía dormir. Pero eso no lo dice la carta, pero en términos generales, no de esa manera tan específica, pero sí dice que había una ansiedad en el apóstol. Una ansiedad que termina. ¿Por qué? Porque él descansa al escuchar a Tito, cuando le cuenta a Tito que a pesar de todo lo que eran los corintios, finalmente reconocieron su pecado. Reconocieron que se habían equivocado con él como pastor al permitir entrar murmuración y gente extraña, doctrinas extrañas y predicadores falsos. Reconocieron que estaban en división, que había pecado, que tenían que corregirse y reconocieron que su pastor estaba triste y ellos estaban tristes por haber entristecido el corazón de su pastor. Ahora, todo este contexto, ¿para qué, iglesia? Pues el pasaje que estamos escudriñando en esta serie nos ofrece ideas profundas acerca de la restauración de relaciones rotas, ya que enumera 7 indicadores del genuino deseo de una auténtica restauración, de la cual ya revisamos el primero de ellos hace 8 días, que es la lealtad. De esto no voy a hablar a profundidad porque ya lo vimos. ¿Listo? 7 indicadores observamos en el pasaje que nos permiten evidenciar el genuino deseo de una auténtica restauración. Y quiero hacer una advertencia, hermanos, y es que aunque el contexto del pasaje es el de la relación rota entre pastor e iglesia local, estos 7 principios que vemos en la Biblia son válidos para la restauración de cualquier otro tipo de relaciones, sea entre hermanos en la fe, sea entre familiares, sea entre cónyuges, etc. Aquí vamos a ver 7 indicadores del genuino deseo de una auténtica restauración. Para hoy nos corresponde el segundo, el número 2, habiendo conocido lo que significa la lealtad bíblicamente. La lealtad que le profesó Corinto a su pastor, con sus tópicos y subtemas restantes. Hoy aprenderemos
el segundo de ellos. Y lo encontramos en el verso 8 al 10, leámoslo juntos. Aquí está el segundo elemento, o mejor, el segundo indicador del genuino deseo de una auténtica restauración. Antes de leerlo, mírenme aquí un momento. Una persona que desea la restauración real y verdadera, cumple con este segundo criterio. Ahora sí, verso 8 al 10. Dice aquí: porque aunque os contristé, contristar es entristecer, con la carta, ¿de acuerdo? No me pesa, les dice. Yo sé que los entristecí y escribí, pero no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, dice Pablo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Ojo. Indicadores del genuino deseo de una auténtica restauración. El segundo indicador de un genuino deseo por restaurarme es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Indicador determinante frente al deseo de restauración. Aquí lo que se revela es que el apóstol Pablo experimentó, de entrada él siente como una especie de, como que, si lo notan que como que en algún momento se arrepintió, no se arrepintió, sino como que se echó para atrás y ay, como que yo no debía haberle escrito esa, eso nos deja ver que la carta era fuerte. O sea, era fuerte el contenido de la exhortación en dicha carta para que él afirmara ello, ¿no? Pero luego se ratifica y dice, pero no, ¿saben qué no? Voy firme con la carta, voy firme. Y el motivo, o lo que motivó al apóstol Pablo a escribir dicha carta, ¿qué creen ustedes que fue el motivo? Pues nada más y nada menos que el genuino amor. El amor es el motivo que tiene el apóstol Pablo al escribir dicha carta, su amor por ellos. Cuando nosotros decimos que fue una carta fuerte, lo decimos porque vemos que el apóstol en algún momento como que se echa para atrás y dice no debí enviarla, pero decimos que es fuerte, ¿por qué? No porque esté en un tono irrespetuoso, no porque sea abusivo cuando escribe, no porque sea una carta grosera, ¿sabe? Afirmamos que es fuerte porque el pecado que había en ellos como iglesia local era de gravedad, y como era de gravedad se hacía necesario exhortar fuertemente. Eso es lo que está sucediendo. Llamar la atención a los hermanos en la fe de la ciudad de Corinto, que están manifestando ser cristianos, pero viven peor que los incrédulos. O sea, la gente incrédula mira al cristiano en Corinto y dice que usted dice que es creyente, pero usted es peor que yo, en términos generales. Por eso era tan necesario una fuerte confrontación. Claro, eso produce en el apóstol todo lo que yo les metí la ficha, y ahora como están las relaciones, yo les envié esta carta, esto se va a acabar, pero no sucedió. Igual, hermanos, ¿es fuerte la carta en qué sentido? ¿O es fuerte la exhortación? ¿Por qué la exhortación es fuerte? Porque nadie quiere escuchar que le digan la verdad de su pecado. O sea, en realidad nadie quisiera escuchar eso. Pero el ministro, el pastor que ama, en este caso el apóstol Pablo, lo hace por amor. Él hubiese tenido dos opciones: no les digo nada, los veo pecando, los veo mal, y no, ¿por qué más? Todo bien, pues desde que estén ahí, pero no, el que ama realmente no calla. El pastor que ama, en el caso particular del apóstol, ama, y su amor como ministro lo motiva a ser intencional y a ser fuerte en términos del pecado y de la exhortación. Lo que pasa es que
nadie quiere escuchar la verdad. Porque es incómodo que le digan a uno el pecado. ¿De acuerdo? Confrontar el pecado requiere salir de la zona de confort. En el caso de Pablo, él sale de su zona de confort, tiene ansiedad, tiene angustia. Confrontar el pecado es producto de la compasión. Y esto se hace en beneficio al que se confronta, ¿sabe? Indicándole que lleva en su vida, pues, pecado, que está fuera de la voluntad divina, que desagrada a Dios. Y esto es hacerle un favor, ¿sabe? Lo que les está haciendo Pablo es un favor a los hermanos de Corinto cuando los exhorta por su pecado. Les está haciendo un gran favor. El pastor fiel, iglesia, no debe temer a la exhortación del pueblo de Dios, a la obediencia a las Escrituras. Así digan que ya lo saben, orgullosa y soberbiamente. Lo interesante aquí, ¿sabe qué es, iglesia? Es que detrás de la confrontación pastoral a un miembro, en el caso del apóstol Pablo, a un grupo de miembros locales, detrás de dicha confrontación pastoral existen dos posibilidades, ¿sabe? La primera de ellas es la que temía Pablo: la indisposición, el rechazo y la distancia. La indisposición, el rechazo y la distancia. O la segunda opción, que fue la que se dio gracias al Señor: el genuino arrepentimiento. El genuino arrepentimiento. Detrás de la confrontación solo hay esas dos posibilidades: que las personas se molesten, se indispongan y tomen distancia. O en el caso particular de los hermanos de Corinto, que se arrepientan de su pecado y además se restauren. Fue lo que sucedió con Corinto. Detrás de la confrontación pastoral, sea en general a la asamblea, o sea por medio de un sermón dominical, o sea en un caso individual, en privado, cuando hay confrontación de parte de las autoridades eclesiales, del apóstol Pablo en este caso, siempre va a aparecer un término que es clave: ser contristado. Ser contristado. Ya sea contristado para remordimiento o contristado para arrepentimiento. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. La primera opción, ¿qué es ser contristado? Es ser entristecido. Cuando a uno lo exhortan en términos pastorales, eclesiales, y si lo quiere sacar a otro contexto, en términos conyugales, uno no se siente muy cómodo cuando mi cónyuge me exhorta, cuando identifica mi pecado. Esto puede producir dos cosas. Yo me contristo, es decir, da vergüenza, da tristeza, da mal genio, uno se incomoda. Eso es estar contristado. Pero hay dos tipos de maneras de contristarse. La primera de ellas es el ser contristado en términos del remordimiento. Es decir, una incomodidad acompañada de tristeza. Cuando el pastor me confronta, cuando el apóstol les confronta, no fue el caso de ellos, pero cuando aparece la exhortación pastoral, puede haber una primera opción, y es decir, una incomodidad acompañada de tristeza, pero esta es desde la razón humana, ¿sabe? Es decir, identifica la falencia, pero no cambia. Claro, me contrista, me incomoda, hasta me puede dar tristeza. Sí, lo que me dice, pero no cambia. No cambia. Ha sido contristado en términos del remordimiento, de la razón humana. Identifica tal vez la falencia, pero desde el espíritu no ocurre nada más que una incomodidad,
o una tristeza que no trae cambio alguno. ¿Por qué no trae cambio alguno? Porque esta no proviene de Dios. Es un contristar desde lo humano, no desde lo divino. Esta proviene del hombre. Era la que tenía Pablo con los corintios, que él les redacta una exhortación fuerte y él tenía miedo de que los corintios fueran contristados en la carne, pero no en el espíritu. Porque el estar contristado desde la razón humana y en la carne se llama remordimiento. ¿Y qué es el remordimiento? Pues que yo sé que estoy mal, pero no se me da la gana cambiar. Porque dentro de mí no obró el Señor. Que esa es la segunda opción, la que presentamos aquí, el arrepentimiento, que es muy diferente al remordimiento. El ser contristado para arrepentimiento es distinto. ¿Por qué? Porque ese no proviene del hombre, ese es divino. Si lo nota, versículo 8, si quiere, miremoslo allí porque es importante. Porque aunque os contristé con la carta, ya sabemos que se contristaron, pero ¿en qué sentido? ¿Humano o divino? Ahí dice, no me pesa, porque los quiero, los amo. Aunque entonces lo lamenté en un momentico, pero yo veo en aquella carta, versículo 8, que por algún tiempo, aunque los contristó, ahora yo estoy contento, les dice Pablo como apóstol, porque estén contristados. ¿Porque fuisteis contristados para remordimiento? No. Para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según ¿quién? Dios. Según Dios. Mire la diferencia entre el asunto, los asuntos. Ser contristado según el hombre no da fruto de cambio. Ser contristado según Dios produce cambio inmediato. ¿Y saben qué es lo más delicado de la situación? ¿Por qué Pablo está tan feliz? Yo le voy a decir por qué como pastor, teológicamente hablando. Porque la gente cuando es contristada en lo humano, no solo no cambia, sino que no son cristianos, no han nacido de nuevo, no son pueblo de Dios. Pero cuando el hombre es contristado según Dios, esto revela que hay un nacer de nuevo, que hay un pueblo de Dios allí, que hay la obra del Espíritu en el corazón de una comunidad de personas. Es decir, el apóstol Pablo está saltando de felicidad porque él observa que aquí hay verdaderos cristianos. Yo me imagino que en algún momento él tenía la duda. Esta gente en idolatría, pecado sexual, división, murmuración, engaño, se detestan. Y no, yo creo que en algún momento, como todos los pastores con algunos hermanos, eso pasa. Uno piensa y dice, ¿será que este es cristiano de verdad o no? Porque el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis, y no veo un fruto ya tanto tiempo. Ya el apóstol estaba preocupado. Y la gota que rebosó la copa es que cojan a Tito y lo linchen, no lo reciban. Pero no sucedió. Él está feliz porque ve y les reconoce, ¿no? Fueron contristados para arrepentimiento según Dios. Esta segunda opción es hermosa. El arrepentimiento es divino, a diferencia del remordimiento. Es una incomodidad, ¿de acuerdo? Acompañada de tristeza, igual que el remordimiento, pero la diferencia es que este viene del Espíritu Santo de Dios, que pone convicción de pecado. Es decir, el que tiene remordimiento, el pastor le llama, el apóstol le llama a cuentas. Hermano, tú estás en pecado sexual, estás en pecado de robo, estás diciendo mentira. Estoy poniendo ejemplos X. Y la persona se siente triste, como Judas, porque sabe que está en pecado, pero no cambia. ¿Por qué? Porque en el fondo de su corazón no hay arrepentimiento. Porque no lo ve tan grave. Ay, Jesús tan exagerado. Son solo unas monedas. Son solo... Es que mi esposa es exagerada. Fueron solo unos besitos. No, usted se ríe, pero ese es el remordimiento, hermano. El que no ve grave las cosas.
Y el que padece remordimiento no solo no ve grave el pecado, no lo ve como Dios lo ve, sino que toma distancia, termina apartándose, porque no se siente cómodo con la exhortación. Pero ahora son una película, un par de escenas, pastor. O sea, sí, pero detrás de todo eso, ¿qué puede llegar a construir tu corazón y tu alma? Detrás de las escenas que veían los corintios yendo allá al espacio en donde rendían culto a la diosa pagana de la ciudad de Corinto, donde había que experimentar escenas de orden pornográfico en vivo y en directo. Pero no es exagerado, Pablo. Igual nosotros no hicimos nada, vimos, pero no. Hermano, detrás de todo eso se suscita el pecado en la mente. Y cuando el pastor llama la atención desde la carta, no lo hace por fastidiar, por amor lo hace. Y aquí los hermanos de Corinto se arrepintieron. ¡Qué buena noticia! Y se arrepintieron, aquí hay teología pura. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento proviene de Dios mismo. ¡Qué bendición, hermano! Es el Espíritu Santo produciendo dolor intenso en el alma, revelándole al hombre que lo que está haciendo no está bien. Además, el Espíritu Santo produce arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento tangible? Es un compungimiento en mi corazón. Es un dolor porque comprendo la gravedad de mi pecado. Es una tristeza que trae un cambio genuino. O sea, yo entiendo lo grave de la situación, por eso no lo vuelvo a hacer. Mira, hay algunas personas, para poner un ejemplo, que cometen delitos y los meten presos. Y cumplen penas extensas y salen, imagínense lo que sale, a volver a cometer el delito. ¿Por qué? Porque nunca aceptaron que era un delito. El problema no era yo no soy delincuente, el problema es la sociedad que no me entiende a mí, es que no es tan grave. Ahora resulta que la sociedad es el problema. Eso sucede con el pecador que no tiene arrepentimiento genuino. El pecador que no se ha arrepentido no considera que sea tan grave. Y como no considera que sea tan grave, no cambia. Claro, se siente triste, un poco contristado porque ve que la gente llora, pero él en su corazón no entiende por qué mi esposa llora cuando yo le soy adúltero. Es que es más exagerada. Todo el mundo lo hace en la empresa, mamita. Todo el mundo lo hace, mire, salga la... No hay arrepentimiento. Los corintios se arrepintieron en términos divinos, iglesia. Esa es la buena noticia, ¿no? Fueron contristados para arrepentimiento. Y esto sucedió después de algo. ¿Ustedes notan qué es? ¿Cuándo viene el arrepentimiento? Para que exista arrepentimiento tiene que haber un ejercicio previo. ¿Cuál es ese? Convicción de pecado. No, porque el arrepentimiento es convicción de pecado. La exhortación por medio del Evangelio. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Por medio de una carta los está exhortando, inspirado por el Espíritu Santo. Es decir, que el arrepentimiento que viene de Dios no viene porque sí, iglesia. Detrás de dicho arrepentimiento que hay, la exhortación bíblica, la palabra de Dios. Mire, si usted y yo queremos ver cambios significativos en nosotros mismos, primeramente, o en personas cercanas a nosotros, desde el arrepentimiento, lo que podemos hacer es predicar las escrituras, la palabra de Dios. Porque el arrepentimiento no se produce, iglesia, si no hay predicación de la palabra, si no hay un contenido evangélico, si no está la Biblia siendo abierta y puesta sobre la mesa.
Los corintios, al leer al apóstol que está inspirado por el Espíritu Santo, los corintios al leer estas dos cartas que hemos venido estudiando sistemáticamente, dicha lectura produjo en ellos arrepentimiento. Es decir, la palabra de Dios combinada con el Espíritu Santo, poniendo convicción en el corazón. Mire el versículo 9. Seamos insistentes, hermanos. Esto se llama desmenuzar. Ahora me gozo, dice Pablo, no porque haya sido contristados, porque eso no le interesa hacerlo sentir incómodo, sino algo más profundo, sino porque fueseis contristados. ¿Para qué? Para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Según Dios. El arrepentimiento proviene de Dios. Y esto consuela al apóstol Pablo, porque él estaba muy preocupado por sus hermanos. Les dice, habéis sido contristados según Dios. Y luego les habla algo interesante. Si lo nota ahí adelante, les dice, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. ¿Pérdida de qué? ¿Cómo así? Ahí lo que les está diciendo es que a él le preocupa que si no se arrepienten haya una pérdida. ¿Sí lo nota? ¿Qué se pierde cuando uno no se arrepiente? Por lo menos en ese versículo se refiere a una pérdida. ¿A qué pérdida se refiere? Pues él está hablando allí en términos de bendiciones que Dios otorga a quienes en condición de hijos de Dios experimentan arrepentimiento. ¿Ok? Es lo mismo que les dijo en el primer capítulo, en el 1 Corintios 3:15 les dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, si lo notan, no está hablando de perder la salvación, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hay una pérdida, se sufre una pérdida, pues pérdida de bendiciones. Cuando un verdadero hijo de Dios en alguna medida tiene remordimiento, pero no arrepentimiento, pues hay pérdidas. ¿Pérdidas en qué sentido? Pérdidas en sentido de bendiciones que pueden llegar a causa de yo corregir mi camino. Hay hermanos que por tener pecado de hurto, pongamos ese ejemplo, pierden la bendición en la empresa porque lo pillan. Y pudiendo ascender y pudiendo llegar a crecer en términos, ¿cómo decirlo? En términos laborales. No solamente pueden hacer llegar a quedar tan mal el Evangelio y el cuerpo de Cristo, sino que se pierden bendiciones por no arrepentirnos de pecados. Otros hermanos pierden grandes compañeros de vida, cónyuges, esposo o esposa. Se pierde la bendición de seguir creciendo, se pierde un hogar por no arrepentirse de un hábito pecaminoso. Ya el cónyuge dice, yo esto no. Se pierden amigos, buenos amigos, hermanos en la fe, que son grandes amigos, que me ayudan, que me acompañan y que me apoyan, pero que yo por un hábito pecaminoso, no arrepentido, sino desde el remordimiento no cambio. Se pierde la bendición porque la persona a distancia. A eso se refiere el versículo allí. Al apóstol le preocupa esa pérdida de ellos en ese sentido. Ahora, Pablo estaba angustiado porque de no experimentar la membresía de Corinto un arrepentimiento genuino, ellos perderían estos beneficios al ser obedientes. Porque, como ya lo dijimos, la obediencia trae consigo bendiciones terrenales en términos de la necesidad que se tenga y la gracia que se reciba. Miren, hermanos, la Biblia dice que el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Hay hermanos que se pierden la oportunidad de cosechar generosamente porque hay un pecado de tacañería. El Señor nos quiere bendecir, Él en su palabra cumple, pero se pierde la bendición porque no hay un arrepentimiento frente a la tacañería.
Porque el Señor abre puertas y da contratos, bendice a sus hijos y a su pueblo. ¿Para qué? No para que ellos se deleiten solos, sino para que sepan extender el reino. Pero hay personas que nos cuesta, es nuestra lucha. Y en ese sentido es la preocupación de la exhortación del apóstol. No se pierdan las bendiciones por ser obedientes. Ahora mire el verso 10, hermano, para ir avanzando. Versículo 10. Dice allí, porque la tristeza que es según Dios... Tacho, ¿cómo dice? Dígalo, léalo conmigo. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Y aquí en el versículo 10, esto es importantísimo. Aquí nos habla de arrepentimiento señalado en términos puntuales. ¿En qué términos? Hay dos tipos de tristeza, ya lo dijimos. La que viene de Dios y la que no viene de Dios. ¿Qué produce la tristeza o el arrepentimiento que viene de Dios? Produce algo importante: salvación. ¿Y qué produce el remordimiento o el arrepentimiento que viene del mundo o de la carne? Ahí lo dice: muerte. Hay personas, Iglesia Santa Gracia, escucha esto, hay personas X que gran parte de su vida como creyentes, entre comillas, viven pensando eso, que son creyentes, pero no se han arrepentido. De pronto desde la razón humana hay una comprensión de que no se están caminando conforme corresponde a la palabra de Dios, pero no hay arrepentimiento, hay un remordimiento, y el remordimiento produce muerte. Mas el arrepentimiento que viene de Dios produce salvación. ¡Wow! Esto es muy profundo. Los corintios demostraron con su actitud de lealtad, que ya lo vimos hace 8 días, y ahora adicionen el segundo elemento: arrepentimiento. Con esto demostraron que habían recibido salvación de gracia, porque la salvación es un don de gracia, que viene de Dios. El arrepentimiento para salvación es determinante, es un don de Dios. Y es por gracia que algunos reciben arrepentimiento y fe para salvación. Pablo está contento porque ellos recibieron dicho arrepentimiento y fe. Hay un cambio. ¿Cuál es el cambio en ellos, hermanos? Que reciben a Tito y lloran y demuestran su lealtad y cambian. Ese cambiar, hermanos en Cristo, lo que nos dice el pasaje es que ese cambio, ese fruto de cambio, es la evidencia de arrepentimiento y fe salvador. Produce vida. Cuando tú y yo, o cuando los hermanos de Corinto cambiamos nuestros hábitos pecaminosos, estamos poniendo sobre la mesa nuestra credencial e identidad de verdaderos hijos de Dios. Es lo que está sucediendo acá. Los corintios demuestran con su actitud de lealtad y ahora con su arrepentimiento ante Tito que habían recibido el don de la salvación, el don de la gracia salvadora, la fe y el arrepentimiento que viene de Dios. Aquel arrepentimiento que Dios otorga al momento de la predicación, iglesia. Al momento de la predicación. Escúchame esto un momento porque es importante. Es importante. Quienes reciben el don del arrepentimiento, es decir, el don que viene del Espíritu Santo, lo reciben. ¿Para qué? ¿Para qué lo recibimos? Para usarlo. Para usarlo. Es como si yo le entrego este control a la hermana Celina. De gracia se lo entrego. ¿Para qué?
para yo después pedirle que lo use. Arrepiéntete. El Señor otorga el don del arrepentimiento y luego ¿qué hace el Evangelio? Nos invita a ¿qué? A arrepentirnos. Lo que estamos observando acá, que se refuerza con los siguientes pasajes, es lo siguiente. El don del arrepentimiento es un don divino. Mire esto. Esta debía haberla pasada hace 20 años, pero bueno. Hechos capítulo 5, verso 31. Mire esto, leámoslo juntos. Dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este, ¿quién? A Cristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Para qué? Aquí está la clave. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Quién da y qué da? ¿Quién es Jesús? Dios, hermano. ¿Y qué da? Arrepentimiento. Es lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo a los Corintios. Ustedes se arrepintieron porque Dios les otorgó la capacidad de arrepentirse. Naturalmente no hay arrepentimiento, hay remordimiento. Ahora miren el capítulo 11, verso 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, escuche esto, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Qué es el arrepentimiento para vida? Lo que el apóstol Pablo está hablando aquí a los Corintios. Un don que proviene de ¿quién? De Dios. ¿Quién está dando aquí arrepentimiento? Dios. Esto es una doctrina fundamental de la fe bíblica y la desconoce la cristiandad, porque la cristiandad le imputa al hombre el 100% de la responsabilidad, y resulta que el arrepentirse no proviene del hombre natural. ¿Por qué? Por causa de su condición caída por el pecado. El hombre no ama a Dios, no quiere arrepentirse, necesita la obra de gracia de un Dios que en misericordia le entrega el control para que lo uses y te arrepientas. Ese es el llamado, hermanos, que hace el apóstol Pablo a través de la exhortación: arrepiéntanse, esperando que ellos respondan, porque si responden y utilizan el elemento arrepentimiento, ponen en evidencia que lo recibieron de gracia. El que no se arrepiente, pues no se arrepiente y continúa en lo mismo. Mire, ahora avancemos, hermanos amados. ¿Por qué razón nosotros como cristianos bíblicos invitamos al arrepentimiento? ¿Por qué razón el apóstol Pablo invita al arrepentimiento a la iglesia local de Corinto? Porque el arrepentimiento divino no es remordimiento, escuche esto, no es remordimiento humano, psicológico o emocional. El arrepentimiento divino no es psicológico, no es emocional, no trabaja de manera superficial las emociones o la psiquis, el alma de las personas. El arrepentimiento divino no busca aliviar el estrés, la ansiedad o las circunstancias terrenales del momento, porque no es un asunto netamente de comportamiento, ¿sabe? Es un asunto que solo Cristo mismo puede cambiar adentro del corazón y del alma del ser humano. Ustedes me han escuchado muchas veces de pronto respetuosamente dirigirnos a la profesión hermosa de la psicología, que es hermosa. Sin embargo, he allí la dificultad técnica con dicho ejercicio, que no se trata de lo que el hombre en sus estrategias puede hacer para menguar el estrés, para bajar la ansiedad, para manejar las situaciones emocionales o propias del ser aquí, sino se trata de algo más profundo, llamado arrepentimiento. Se trata de que al exhortar a la persona por medio de las escrituras, la probabilidad
es alta de que el Espíritu Santo en su gracia pase la barrera y entre al corazón. Porque la palabra de Dios es una espada de doble filo que la herramienta humana no tiene. La herramienta humana tiene un filo, pero la Biblia tiene doble. Penetra hasta el corazón, produciendo un cambio significativo. He allí, y yo lo sostengo y lo digo con respeto, pero con carácter, he allí el fracaso en la psicología. 20 años en el psicólogo, pero si no hay una cirugía del corazón, seguirás igual. De pronto con mejor genio de vez en cuando, externamente. Ahora, hermanos amados, el apóstol está contento porque ellos ponen en evidencia un cambio, que un terapeuta no tiene poder en sí mismo para otorgar. Aquí hay un cambio. El hermano se arrepintió. Uno se siente tan feliz como pastor, y aquí entro ya como al aplicativo, ¿no? Porque uno identifica de manera objetiva a veces a algunos de ustedes, a algunos de los hermanos, incluso en uno mismo, que hay situaciones pecaminosas, aferro al dinero, entre otras muchas, y uno exhorta al hermano. Pero cuando el Espíritu Santo, yo como pastor también me quedo corto, ¿sabes? Al igual que el psicólogo, porque yo soy un hombre, yo soy un pastor. El psicólogo honestamente hace lo mismo que honestamente hace el pastor. Lo que pasa es que el pastor tiene una herramienta que no tiene el psicólogo: el arma de doble filo. Pero con todo y ello, teniendo la herramienta, si el Espíritu Santo no obra en el corazón de la persona, eso fue como ir al psicólogo, no pasó. Si esa mujer o ese hermano no entiende que aferrarse a lo material, que vivir en desorden sexual, que ser religioso pero no escritural es pecado, no hay absolutamente poder moral que pueda cambiar a la persona. Porque ella está convencida de que esa es su manera y de que ese es el camino. Priorizar la economía, tener aventuras sexuales, practicar el pecado, hurtar de vez en cuando, escuchar falsos profetas como los corintios, murmurar del pastor, minimizar la teología, eso para qué, la Biblia, eso para qué, ahí esa doctrina. Si el Espíritu Santo no obra en el interior del corazón, el pastor puede rogarle al hermano que se congregue los domingos, pero si el Espíritu de Dios no convence de pecado a la persona no se va a congregar el domingo con juicio. Claro, permítame avanzar rápidamente, hermano en Cristo. ¿Qué pasa con el remordimiento, iglesia? O con el arrepentimiento, entre comillas, que no proviene de Dios. Pues este produce culpa. ¿Qué más produce? Vergüenza. Piensa en Judas. ¿Qué más produce? Resentimiento, porque eso es lo que produce, no el que proviene de Dios. Produce resentimiento, que fastidio de Pablo diciéndome que yo. Hay angustia, produce angustia. Produce desespero, produce depresión, ¿sabe? Por eso les pido que amorosamente pensemos en quien no se arrepintió, en el personaje de Judas, que Judas es la representación del hombre caído que no ha recibido el don del arrepentimiento. Pues hay depresión, tristeza, en algunos casos, como en el ejemplo que estoy poniendo, suicidio. Porque no me soporto saber que estoy fallándole a Dios. Es un contristarse en la carne que no renueva la esencia misma del espíritu caído. Por eso
el apóstol aquí afirma que la tristeza del mundo produce muerte. Ahora, vamos a dejarlo hasta aquí. Ojo con lo siguiente, vamos a entrar al aplicativo que me demoro poquito. Escuche lo siguiente. Ya habiendo desarrollado el pasaje, la escena, el apóstol está contento, se arrepintieron. ¿Qué podemos nosotros aprender como Santa Gracia en términos aplicativos a partir de este pasaje? Recordemos que aunque el contexto del pasaje es el de la relación rota entre un pastor y una iglesia, entre un apóstol y una iglesia local, estos principios son válidos para la restauración de cualquier tipo de relación. Ya vimos el primer principio, ¿cuál es? La lealtad. Y el segundo de ellos, el arrepentimiento. Y les recuerdo, mis hermanos amados, les recuerdo que estamos evaluando 6 indicadores del deseo de la restauración genuina en una relación rota. Y este segundo indicador, hermanos, es importante. Quien desea de corazón restaurar una relación rota, sea con X o Y persona, deberá no solamente poner en evidencia la lealtad, sino también arrepentimiento. Pero el arrepentimiento que viene de ¿quién? De Dios. Para efectos de esta predicación, establecemos 2 categorías de relaciones para restaurar. ¿Por qué? Porque pues uno debe restaurar relaciones con el prójimo, A, y B, restaurar relaciones con Dios. Esas son las relaciones que debemos restaurar desde nuestra responsabilidad. Y una persona que de verdad pone en evidencia un genuino deseo de restaurarse con el prójimo primeramente, ya sea el prójimo mi hermano en Cristo, con el que he tenido dificultades, ya sea mi cónyuge, ya sea mis vecinos, ya sea mi hermano, mi familia. Que aquí hago un paréntesis. Hay personas que tenemos, yo me meto en la colada, mire, es normal tener conflictos, pero no es normal tener conflictos con mi cónyuge, con mis hermanos de la iglesia, con mi familia. O sea, ya algo está pasando. Cuando yo no me entiendo con ningún contexto o con muy poco, algo pasa dentro de mí. El problema no es el mundo, el problema soy yo. Si en mi familia tengo conflictos, si en la iglesia tengo conflictos, si con el pastor tengo conflictos, mi cónyuge en todo lado tengo conflictos, esta predicación es para ti. El Señor nos llama a un genuino deseo por restaurar relaciones, siendo el arrepentimiento, hermano, el punto de partida, el segundo elemento. Lástima que se perdieron algunos del primero, la lealtad. Pero este segundo es el determinante. Si no hay para con mi prójimo un arrepentimiento que sabemos teológicamente que proviene del Señor, esto es un problema. Es un gran problema. Todo lo contrario, cuando existe genuino deseo de restaurar mis relaciones desde el arrepentimiento, allá hay un verdadero cristiano. Allá hay un verdadero cristiano porque ha sido convencido de pecado por medio del Espíritu que trae arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Ya lo dijimos, compungimiento intenso porque yo estoy mal con esa persona, mi cónyuge, mi amigo, mi hermano en Cristo y mi pastor en el caso de Corinto. Y que haya un falso creyente, me importa un carajo. Yo sigo mi vida, yo no me da de comer, dicen. Así es el mundo, ¿no? Y si me voy, y si viene, y si va, pues no me importa. Porque no tiene corazón en ese sentido para amar. Pero este no es el caso, hermanos, del arrepentimiento que viene de Dios, porque el arrepentimiento que viene de Dios pone dolor en aquel que tiene conflictos con otras personas y el Espíritu mismo no le permite que el conflicto se perpetúe por tiempo. No se lo permite.
El Espíritu Santo trae convicción de arrepentimiento en nuestro corazón, es decir, carga por pedir perdón. Y acordémonos, iglesia, lo que le sucede a Corinto en su arrepentimiento. Es pedir perdón, pero también ¿qué? Cambiar. Es el gozo del apóstol Pablo, que ellos le piden perdón por medio de Timoteo y lo honran como pastor, lo invitan y cambian ya. Vamos a ser receptivos, pastor, ya no vamos a que esa gente no la volvemos a meter acá, esos falsos profetas, y esa gente no entra a esta iglesia más. Honremos a nuestro pastor. Es lo que sucede para con el prójimo de parte de un verdadero cristiano. Hay un arrepentimiento que se refleja en un cambio significativo, en un deseo por restaurar relaciones. Los cristianos genuinos, iglesia, escucha esto, al recibir por gracia el don del arrepentimiento, constantemente buscamos restaurar nuestras relaciones con arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo un evento único en la vida del creyente, el arrepentimiento es constante, es un estilo de vida al igual que la lealtad. Un verdadero creyente no puede vivir, por favor, esto es importante. Un verdadero creyente no puede, es que no es si quiere, no puede vivir en eterno conflicto con otras personas. ¿Por qué no puede? Porque el Espíritu Santo no se lo permite. Porque le entrega arrepentimiento. El Espíritu Santo le otorga arrepentimiento al momento de fallar al prójimo o que el prójimo le falle. Es el arrepentimiento que aparece cuando el prójimo lo manifiesta. En este caso, ¿qué hace un verdadero cristiano? Lo que hizo en el caso del apóstol Pablo. ¿Quién tuvo la iniciativa? Alguien tiene que tenerla. En este caso, el pastor, un cristiano. Porque el verdadero cristiano no va a minimizar ni va a tomar en poco el conflicto y no lo va a ver como normal, porque para el hombre y la mujer de Dios esto no puede quedar así. Las relaciones no se pueden romper. De nuestra parte como cristianos es el llamado a restaurar las relaciones rotas. Pastor, pero es que yo no hice nada, fueron ellos. ¿Y qué importa? Cristo no hizo nada. Nunca pecó, pero fue Él quien tomó la vocería por ir a la cruz. Y si Cristo lo hizo, que es Dios, ¿quién eres tú y quién soy yo, hermano, en la fe? Para ser tan orgullosos y tan activos de no tomar la iniciativa por restaurar desde el arrepentimiento. El verdadero cristiano imita a Cristo. Lo imita. En ese sentido, en tomar la iniciativa. Cristo no se arrepintió porque Él nunca pecó. Nos referimos a imitar a Cristo en el tomar la iniciativa desde nuestro arrepentimiento, es decir, desde el examen de conciencia de qué fallé yo y arreglar las relaciones rotas. Es evidencia de nuestra identidad como cristianos imitar a Cristo. Así de sencillo. Y el arrepentimiento se vuelve un estilo de vida en ese sentido. El estar evaluando de nuestra parte todos los días, todo el tiempo. Desde el arrepentimiento, la restauración y el cambio. Y finalmente, iglesia, en términos aplicativos. Un arrepentimiento no solo para con el prójimo. Un arrepentimiento no solo para restaurar las relaciones con el prójimo, sino también para con Dios. Un arrepentimiento que viene de Dios mismo, que produce el querer como el hacer, es decir, el restaurar mi relación con Dios. Restaurar mi relación con el Señor, cuando existe un genuino deseo de restaurar las relaciones rotas con Cristo, ¿sabe? Eso es arrepentimiento. Mire, hay matrimonios, yo no digo que cristianos, no sé, bueno, matrimonios que puede que vivan los dos cónyuges en la misma casa, pero las relaciones están tan rotas que son dos extraños en casa viviendo juntos. O sea, son una pareja que comparte un techo, unas cobijas, una economía,
de pronto unos hijos, una crianza de unos hijos. ¿Y por qué le pongo este ejemplo? Porque lo mismo sucede con el Señor. Hay personas que dicen estar con Dios, pero tienen sus relaciones rotas con Él. Y vienen al templo y comparten un templo, comparten una liturgia, tal vez una Biblia. Pero hay relaciones rotas con el Señor. El arrepentimiento que viene de Dios produce un dolor por el pecado. Un compungimiento que me lleva a restaurar mi relación con Dios por medio de Cristo su Hijo. A esto le llamamos religiosidad. Al que vive como el que vive con la esposa o el esposo en la casa sin quererlo y sin amarlo. En una monotonía y sí, pues somos compadres. Y cada uno tiene sus propios amores, sus propias vidas. Y así está la cristiandad del día de hoy. Diciendo que vive con Dios bajo el mismo techo cuando comparte en su propio corazón sus propios amores por otras deidades. Y el Señor dijo, es imposible amar a los dioses. Si estás en mi casa bajo el mismo techo, me amas a mí. Como la esposa le dice honestamente al marido, venga, ya no juguemos más. Es imposible que vivamos bajo el mismo techo siendo unos desconocidos. Es imposible que tengas amantes viviendo aquí y presentándole a tus hijos una facha. Eso les dice el Señor y nos dice el Señor. O me amarán a mí y aborrecerán a la deidad con D minúscula, o amarán a dicha deidad y a mí me aborrecerán. Pero a los dos no se puede. Y el corazón arrepentido, ese arrepentimiento genuino que viene de Dios, iglesia, produce en nosotros ese deseo intenso de hacer las cosas bien con Cristo. Congregarnos con disciplina, priorizando el día del Señor. Alguien dirá, yo nunca falto, pastor, eso fueron 3 días nomás. ¿Usted qué haría si su cónyuge le dice eso? Pues yo nunca le he sido infiel, fue solo un día nomás. Pastor, pero respetando las proporciones, ¿no? Pues, pero hermano, al Señor se le ama como Él pide que lo amemos, no como a nosotros nos parece que debemos amar. Y es tremendo la historia que cuenta el doctor Vidal, que vimos antes de iniciar el sermón expositivo, porque es una historia que revela el fruto de un corazón verdaderamente arrepentido. Y es que está dispuesto a todo por Cristo. Por Cristo. Antes que todos, y esto todos incluye mi propia vida, mi familia, todos por Cristo. El corazón arrepentido trae consigo un cambio de vida. Y ese cambio de vida, ese compungimiento intenso de dolor profundo por haber desde mi pecado no dañado, pero sí traído dolor a Dios mismo, al corazón de Dios. Porque nuestro pecado como hijos de Dios le duele al Señor. Él es una persona. Dice la Biblia que Cristo lloró. Es el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró porque Él le duele. En nuestro caso, iglesia, y es para que lo evaluemos, el apóstol Pablo lloró por el pecado de la iglesia que él pastoreaba. Y Cristo, que es Dios, a Él le duele cuando Él escudriña nuestro corazón y Él sabe que nosotros estamos aquí, pero nos queremos ir a buscar no lo que Él tiene para nosotros, sino que lo que nosotros creemos nos conviene. Y las iglesias bíblicas, no solo estas, están llenas de personas así, ¿saben? Temporalmente. Pero el Señor no quiere temporalidades. El Señor quiere un amor y una fidelidad, una lealtad enmarcada en ¿qué? En arrepentimiento, iglesia. En un arrepentimiento delante del Espíritu Santo y delante de Cristo mismo todos los días, iglesia. Este es el aplicativo. Examínate
Amado hermano, examinémonos, evaluemos como cristianos en qué debemos mejorar nuestra relación con Dios primeramente. Me faltó una parte, pero por tiempo lo voy a dejar aquí. Voy a terminar con la siguiente pregunta, iglesia. ¿Con qué personas necesitas tú restaurar tu relación desde el arrepentimiento? Eso es algo muy privado, ¿no? ¿Con qué persona o personas llevas tanto tiempo en el ejercicio de la enemistad y nos falta arrepentirnos, sentir dolor por querer arreglar esa situación? Claro, alguien dirá, pero es que yo lo intenté tanto que ya no. Bueno, eso ya es diferente. Si de nuestra parte se intentó y la otra parte no quiere bueno, yo tengo mi conciencia tranquila, yo la luché, pero ya no es mi responsabilidad. Pero si yo como cristiano soy el que no quiere contestar, el que no quiere acceder, allí hay que cambiar, hermanos, e imitar a Cristo. Por eso la pregunta, ¿no? ¿Con qué persona necesitas restaurar? Mire, desde el arrepentimiento. Y esta que es todavía más profunda, esta siguiente pregunta. Delante del Señor, ¿qué necesitas restaurar con Él? ¿Qué tienes que restaurar con Cristo? ¿En qué área de tu vida sigues pecando? Sigues de terco, sigues de terca, seguimos de tercos, produciendo un entristecimiento y unas relaciones rotas. Imagínese un proceso de paz donde se sienta un gobierno con un grupo subversivo y hacen un acuerdo de no agresión. Y de repente a los 3 días, uno de los dos agrede. ¿Eso qué comunica? Que no hay respeto por la comunicación y hay voluntad. No hay arrepentimiento, porque el arrepentimiento se pone en evidencia desde la acción. Por eso la pregunta, ¿qué debemos corregir en arrepentimiento delante del Señor? La relación entre apóstol Pablo y la iglesia de Corinto se logró restaurar. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque en ellos, en los corintios, hubo convicción de pecado y arrepentimiento. Y dicha convicción de pecado y arrepentimiento genuino puso en evidencia su verdadera identidad como cristianos. La capacidad que tengamos nosotros hoy para lograr restaurar nuestras relaciones rotas, sea con el prójimo o sea con Dios, pondrá en evidencia nuestra identidad como hijos de Dios. El Señor nos ayude, iglesia. Pongámonos en pie.